Buenos días, mi gente. Realmente yo espero que lo estén pasando bien. Para mí es sumamente agradable contar con el apoyo de las personas que visitan este canal. Si es tu primera vez, muchas gracias. Y por qué no, señores, si al final de este video a ustedes les gustó el contenido, por favor suscríbanse, denle un me gusta y por qué no, compártalo para que muchas más personas tengan la oportunidad de disfrutar de este tipo de información. En este momento yo voy a conversar contigo sobre la actividad política en República Dominicana. Mayormente yo me voy a concentrar en los aspirantes a la presidencia de la República, de la cual yo tengo que mencionar a Luis Abinader como candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno. También tengo que hablar de Gonzalo Castillo, el penco, candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. Y por qué no, debo hablar un poquito sobre el expresidente Leonel Fernández, quien es el candidato a la presidencia del partido La Fuerza del Pueblo. Pero también, para que los granfistas no se discuten conmigo, yo voy a conversar sobre el candidato a la presidencia por el Partido Nacional de la Voluntad Ciudadana, Ranfi Domínguez Trujillo, que por cierto, creo que este domingo estuve inaugurando un local en Higüey, un tópico que yo voy a conversar con ustedes un poquito más adelante. No cabe duda, señores, en República Dominicana la actividad en este momento es el foco de atención. Pero también no cabe duda que cuando se habla de la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, parece ser que la candidatura tiene cierto problema. Si usted hace un análisis de la cantidad de personas y el entusiasmo que está detrás de la candidatura de Gonzalo Castillo, el penco, no es mucho lo que se puede decir. Es posible que dentro de la fila del Partido de la Liberación Dominicana, mayormente los dirigentes políticos del comité político del PLD, existe como cierta preocupación por el poco posicionamiento que hasta ahora está mostrando la figura de Gonzalo Castillo cuando se habla de la preferencia del electorado nacional. Porque no cabe duda, señores, si en este momento ustedes hacen un análisis de las encuestas, realmente cuando se habla de Gonzalo Castillo, no es mucho lo que era avanzado como aspirante a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, el partido de gobierno, quien tiene detrás un enorme poder cuando se habla de publicidad, manipulación de la información, pero sobre todo la enorme cantidad de bocinas que promueven la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo. Parece ser que la candidatura de Gonzalo Castillo, desde mi punto de vista, es una candidatura que se está desinflando, utilizando un término popular. Es una candidatura que no arranca hacia arriba, por el contrario, es una candidatura que se nota como que está bajando, lo cual favorece las aspiraciones del expresidente Leonel Fernández, que parece ser que su nivel de aceptación dentro del PLDismo ha estado en aumento, porque mucha gente como que se huele ya que cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, del ello mantenerse en el poder en las elecciones del 20, son muy limitadas. Y yo creo que algo que el presidente Danilo Medina está reconociendo, yo creo que es una de las razones por las cuales, y creo que fue el sábado o el domingo, que el expresidente Danilo Medina tuvo que acompañar al candidato de la presidencia, Gonzalo Castillo, en un tipo de caravaneo, como una forma como de levantar un poquito el entusiasmo de las personas que siguen la candidatura de Gonzalo Castillo. Porque no cabe la duda, señores, Gonzalo Castillo simplemente en este momento es una candidatura que se está como desinflando, como que está perdiendo fuerza, y es algo que está creando cierto temor dentro de la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana, quienes desean mantenerse en el poder en las elecciones del 20. Claro, cuando hablamos un poquito de la candidatura del expresidente Leonel Fernández, no cabe duda, señores, que Leonel Fernández, independientemente del posicionamiento político que le den las encuestas,
Realmente, en este momento, lo que nosotros estamos presenciando es una lucha interna dentro del PLD. Es posible que Leonel Fernández también haga su caravaneo. Creo que él estaba en el sur, creo que estaba en la capital, visitando todos los barrios populares. Porque en este momento, si tú eres Gonzalo Castillo y tú eres el expresidente Leonel Fernández y tú eres Luis Abinader o Ramfi Domínguez Trujillo, de la única forma que tú adquieres cierta notoriedad y tu voz es escuchada es a través del caravaneo, es a través de las entrevistas en la televisión. Razones por las cuales creo que el domingo pasado Gonzalo Castillo estaba haciendo caravana, tanto en el sur como también en Santiago. Parece ser como que en Santiago hubo cierto problema, como que no había ese entusiasmo y como que la participación no era de lo que se esperaba cuando se habla del candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. En pocas palabras, señores, ese tipo de caravaneo en Santiago, desde el tipo de vista de la percepción política, fue un fracaso por la poca cantidad de personas que participaron en el apoyo a las caravanas en la cual estaba el candidato a la presidencia del PLD, Gonzalo Castillo. Yo creo que también es una de las razones por las cuales existe mucha preocupación dentro de la dirigencia del PLD, porque todavía ellos están a tiempo de decidir qué ellos van a hacer con la candidatura de Gonzalo Castillo. Por el contrario, el expresidente Leonel Fernández, en términos políticos, él está subiendo poco a poco, partiendo de que Leonel Fernández simplemente lo que es una extensión del Partido de la Liberación Dominicana. Claro, nosotros tenemos que entender también que cuando se habla del candidato a la presidencia del Partido Revolucionario, Luis Abinader, parece ser que Luis Abinader también está en el mismo caravaneo. Porque ahora, señores, todos los candidatos y aspirantes a la presidencia simplemente se están dando un baño de pueblo. Ahora todos besan muchachitas, ahora todos abrazan viejas, ahora todos cargan baby, porque simplemente en este momento la mayoría de los aspirantes necesitan el contacto con el pueblo. Y el caravaneo, las caminatas, los mítines, el visitar los barrios pobres, es realmente un estándar de hacer política en República Dominicana. Y Luis Abinader no fue la excepción. Yo creo que Luis estuvo también en algunas provincias del sur, creo que estuvo en provincias de la capital. En pocas palabras, el caravaneo ahora es lo que produce cualquier tipo de resultado. Si tú eres aspirante y tú quieres que las páginas principales de los medios digitales, pero también de los canales tradicionales noticiosos, tú tienes que estar haciendo algún tipo de actividad política. Por ese lado, señores, cuando se habla de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, yo tengo también que admitir que Ramfi Domínguez Trujillo, como aspirante a la presidencia del PNVC, o el Partido Nacional de la Voluntad Ciudadana, él estaba haciendo su trabajo. Yo creo que él hizo una caminata la semana pasada en la ciudad capital, la cual es sumamente importante, independientemente si fueron 10.000 o 20.000 o 5.000 personas, no. Lo importante es buscar sonido, lo importante es tú estar en un contacto con el pueblo, tú abrazar al pueblo, tú escuchar al pueblo, y tú simplemente mostrar ese tipo de imagen de que tú estás haciendo política, porque República Dominicana es la única forma que la gente te oye, si tú le hablas, y para eso tú tienes que caminar a los barrios populares. Razones por las cuales esa caminata de Ramfi Domínguez Trujillo que él hizo en la capital la semana pasada fue sumamente importante. También fue importante ese recorrido que él hizo por algunas provincias del sur, en la cual él hizo una serie de entrevistas en emisoras locales de esa ciudad, de tipo de entrevistas que es importante. Porque vamos a ser francos, Ramfi Domínguez Trujillo, él pueda que tenga una enorme popularidad en las redes sociales, pero cuando se habla de los pueblos de República Dominicana, en una gran mayoría de provincias, realmente la figura de Ramfi Domínguez Trujillo no es tan conocida, y que él visite esos pueblos, ya sea del sur, es simplemente importante porque la gente tiene la oportunidad de conocer su propuesta política, su visión del país y de cómo él piensa resolver los grandes desafíos. Por ese lado, yo creo que ese tipo de actividad de dar a conocer su candidatura y su proyecto presidencial desde el punto de vista de la propaganda y de la promoción es sumamente importante para la figura de Ramfi Domínguez Trujillo. También yo escuché que este domingo él inauguró un local en Higüey y él aprovechó y fue a la basílica, creo yo, simplemente escuchar una misa, porque yo tengo la creencia que Ramfi Domínguez Trujillo es un cristiano devoto que realmente
ama sus creencias y su fe religiosa. En pocas palabras, señores, si tú eres un candidato a la presidencia de la República, tú tienes que caravanear, tú tienes que caminar y tú tienes que estar en un constante contacto con el pueblo. Pero yo, desde mi punto de vista, en este fin de semana, uno de los individuos que más se benefició fue la figura de Luis Abinader. Por eso en este momento yo voy simplemente a conversar con ustedes de la última encuesta que salió sobre el posicionamiento político y las posibilidades que tienen los candidatos a la presidencia de llegar a la presidencia en las elecciones del 20. Y según una entrevista que un canal digital le mostró al público, más de un 60% de los electores tiene la seguridad de que en las elecciones presidenciales de 2020 habrá un ganador en primera vuelta. El 24.4% cree que será en una segunda vuelta y un 15% dijo que no sabe, en una encuesta realizada por el Centro Económico del Cibao. En pocas palabras, la encuesta que yo voy a conversar con ustedes en este momento y el posicionamiento de los candidatos está basada simplemente en los análisis y los datos del Centro Económico del Cibao, que parece ser la firma que está haciendo esta encuesta. El estudio determinó también que el nuevo presidente de la República Dominicana sea elegido en primera vuelta, es 47.6% de los encuestados dijo que sería Luis Abinader. El 24.5% favoreció a Gonzalo Castillo y el 17.6% favoreció al expresidente Leonel Fernández, 0.7% a David Collado y 9.6% realmente no tenía ningún tipo de respuesta. Claro, si tú eres ranfista, tú tienes que tomar en cuenta que Ramfi Domínguez Trujillo no es tomado en cuenta cuando se habla de este tipo de encuestas. Razones por las cuales en esta encuesta, particularmente del Centro Económico del Cibao, la figura de Ramfi Domínguez Trujillo no fue encuestada, lo que desde mi punto de vista realmente no ofrece realmente un valor real de cuál es el posicionamiento de los aspirantes a la presidencia del 20. Porque yo soy de lo que creo que a Ramfi Domínguez Trujillo, independientemente del porcentaje que él tenga o no tenga, hay que incluirlo en ese tipo de encuestas porque hay que reconocer la figura política y la influencia que él está teniendo cuando se habla del panorama político en República Dominicana. Pero esa es mi opinión particular. Si los candidatos fueran Abinader, Fernando de la Fuerza del Pueblo y Castillo del PLD, el primero se impondría con un 46.6% frente a un 25% y un 24% que obtendrían los otros dos candidatos respectivamente. El 2.4% dijo que no votaría por ninguno y 0.9% contestó que no está seguro por quién votaría. En el caso de que la presidencia sea definida en una segunda vuelta entre Luis Abinader y Gonzalo Castillo, el candidato del PRM ganaría con un 59.9% frente a un 32.8% del candidato oficialista. Por eso fue que yo le dije que este tipo de encuesta fue una especie de espaldarazo de confianza que le están dando a la candidatura de Luis Abinader, lo cual nos dice a nosotros, partiendo de los datos de esta encuesta, que en una primera vuelta Luis Abinader va a ser ganador. Y si en caso de que ocurra una segunda vuelta, él va a ser el próximo presidente de la República Dominicana, partiendo de los datos de esta encuesta. En ese mismo escenario, el Gran Santo Domingo, Abinader obtendría un 60% de los votos. En la región norte un 62.5% y en el sur un 58.3% y en el este un 53.4%. Castillo lograría un 30.9% en la capital, 31.7% en la región norte y 35.8% en el sur y 37.3% en el este. El Centro Económico del Cibao informó que la encuesta fue realizada entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre con una muestra de 1.400 personas, un nivel de confianza de un 95% y un margen de error de más de un 2.6%. Claro, si ustedes hacen un análisis de los datos de esta encuesta, simplemente ellos dan a Luis Abinader como candidato seguro en las próximas elecciones del 20. Claro, hay algo que hay que tomar en cuenta. Esas encuestas solamente reflejan la preferencia política de este momento.
Se lo voy a repetir de nuevo. Esos datos simplemente reflejan la preferencia política de este momento. Nadie puede proyectar a 6 meses de las elecciones quién va a ser el próximo presidente de la República. Ahora, si esta encuesta la hacen una semana antes de las elecciones, ahí estamos hablando de datos que son mucho más confiables. En pocas palabras, si tú eres fanático de la figura de Luis Abinader, si tú eres fanático de Gonzalo Castillo, de Guillermo Moreno, del expresidente Leonel Fernández, ¿por qué no?, de Ramfi Domínguez Trujillo, este tipo de datos o posicionamiento que le da esta encuesta a los candidatos, tiene que tomarla como lo que es, un instrumento de propaganda política, y no tome este tipo de datos con proyección hacia 6 meses, no. Míralo como lo que es. Simplemente datos que lo que te están hablando es de cuál es la preferencia electoral de los dominicanos con mira a las elecciones del 20, de quién podría ser el próximo presidente, partiendo de la realidad política y el panorama electoral de este momento. En pocas palabras, hablemos de encuesta, pero no le demos mucha importancia. Señores, yo espero que realmente este tipo de tópico les haya gustado. Y si ustedes creen que les sirvió de algún tipo de información, por favor suscríbanse a este canal, denle me gusta y sobre todo compártalo para que muchas más personas simplemente escuchen al Moreno hablando un poquito de política y lo que él piensa, sobre todo en el tipo de comentario que él hace. Por ese lado, yo espero que ustedes pasen un buen día.